y G. Se buscaba el dominio de F y el dominio de G más el dominio de la intersección. También les dije que el dominio de la intersección es el que va a mandar sobre cualquiera de las operaciones y siempre va a ser el mismo que el de la suma, resta, multiplicación, pero en la división puede variar porque depende de quién debo yo quitar del denominador. Hicimos unos cuantos ejemplos y hoy vamos a ver entonces lo que es otra operación que se denomina composición de funciones o función compuesta. Bien, en este caso vamos a tener dos funciones, la composición que se describe como si fuera un cerito allí, F bolita G, yo le digo así, F bolita G, pero se lee G compuesta con F, se escribe así, se define como F bolita G de X, donde esto va a ser igual a F de G de X. Se evalúa de adentro hacia afuera, donde el dominio de la resultante va a ser igual X elemento del dominio de G, tal que G de X es elemento del dominio de F. Quiere decir que el dominio de la resultante debe ser elemento de esta segunda letra, que es G, siempre y cuando G esté dentro del dominio de F. Bien, también podemos hacer la otra compuesta que sería G bolita F o F compuesta con G. Sería G de F de X, donde el dominio de G bolita F sería lo siguiente: X elemento del dominio de F, tal que F de X debe ser elemento del dominio de G, todo lo contrario. Entonces también podemos combinar F con F y G con G. Bien, entonces ustedes tenían uno de los tantos problemas que resolvimos como operación. Esta definición usted la tiene en el documento. Habíamos hecho este problema. F de X es raíz cuadrada de X y G de X es X cuadrado más 1. Entonces, nosotros habíamos buscado el dominio para cada una de ellas funciones. Nosotros nada más necesitamos el dominio por separado de F, que iba de 0 a infinito, y el de G, que era todos los números reales. Aquí para la compuesta no necesitamos la intersección. Entonces vamos a hacer las 4 combinaciones. F bolita G, que es lo mismo que decir G compuesta con X. Sería F de G de X. Primero evaluamos a G de X. G de X dice que es igual a X cuadrado más 1. Recuerda que en valorización cuando nosotros decíamos, bueno, si F de X igual a X cuadrado más 1, y yo le decía, bueno, evalúenme a X más H. ¿Qué era lo que ustedes hacían? ¿Qué era lo que se hacía? Se ponía X cuadrado más 1 más H. Se ponía X más H elevado al cuadrado más 1, pero esto que está aquí es X cuadrado más 2XH más H cuadrado, porque el cuadrado es un binomio. Lo que hacíamos era valorizar esta expresión donde había una X. Bien, es lo que tenemos acá. Yo voy a valorizar esta expresión en F, y la F dice que es raíz, en vez de X ponemos X cuadrado más 1. Esta es la resultante de esta compuesta. Entonces, ¿quién sería el dominio de F bolita G? Todos los números reales. Todos los números reales. Por el hecho de que como está al cuadrado y es una suma, yo le puedo dar tanto valores positivos como negativos.
Entonces es todo R y recuerde que esto está donde en G. Bien, ahora hacemos lo contrario. G bolita F de X, que sería G de F de X. Primero evaluamos a F de X, que es igual a la raíz de X. Bien, entonces esa raíz de X la voy a evaluar en G. Donde hay una X, lo reemplazo por raíz de X total elevado al cuadrado más 1. Y esto va a ser igual a X más 1. Pregunta, ¿quién sería el dominio de G bolita F? ¿Quién es el dominio allí? Todo R. No. Recuerde que tiene que estar en F. Y en F dice que va de 0 a infinito. No puede ser todo R, porque el dominio de F no es todo R, va de 0 a infinito. Entonces aquí, aunque pareciera que fuera todo R, no tienes que mirar siempre es esto, ¿ves? El dominio de esta letrita que está aquí, de la segunda letra. Bien, vamos a ver ahora F compuesta con F de X, que sería F de X, de F en función de ella misma. Sería F de X raíz de X, y esto lo debo evaluar en raíz de X. Entonces sería raíz de X. ¿Cómo se resuelve esta raíz, jóvenes? Ustedes dieron raíz de una raíz en décimo. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo quedaría? ¿Cómo queda esto? No me lo dejen así, ¿eh? Se podría poner paréntesis elevado al cuadrado para eliminar una de las raíces. No, esas raíces no se eliminan. Esto es lo que hace raíz de una raíz, dice que se multiplican los índices. Entonces, raíz de una raíz se multiplican los índices. ¿Cuál sería el dominio de F con F? Miren la respuesta. De 0 a infinito. De 0 a infinito también. Y él debe estar en F, y eso es cierto. Bien, ahora hacemos G con G. G de X, donde G de X es X cuadrado más 1. Y esto lo evalúo en la misma función. Donde hay una X, coloco X cuadrado más 1, lo elevo al cuadrado más 1. Deme la respuesta final de esto. Resuelvan.
X a la 4 más 2x cuadrado más 1. Te queda más 2. Ya resolviendo todo. Porque aquí te queda más 1 más el 1 de acá, te quedaría más 2. Entonces, el dominio de G con G sería el dominio de G con G. ¿Todos los números reales? Todos los números reales, exactamente. Y él está en G. Muy bien. Vamos a ver el 2, f de x. Vamos a ver qué otro problema tienen por aquí. Aquí tienen 9 menos x cuadrado y x. Este era el último problema que se había hecho con todas las operaciones. Recuerde que en un problema, un solo problema, yo le voy a pedir todo, o sea, suma, resta, multiplicación, división, compuesta. Sabemos que el dominio de f ya me lo habían dado, que era desde menos 3 hasta 3, y que el dominio de g es todos los números reales. Aquí no necesito la intersección. Entonces vamos a ver f bolita g. Ustedes me van a ir dando la respuesta. Profe, la primera es x raíz cuadrada, raíz de 9 menos x cuadrado. No, porque te quedaba, fíjate, f de g de x. Y en g de x es x. Esta x tienes que reemplazarla aquí mismo. Quiere decir que en realidad queda lo mismo. Entonces el dominio de f bolita g va a ser de menos 3 a 3. Y el de acá sería g de f de x que sería g. La f de x es la raíz de 9 menos x cuadrado. Y esto te quedaría entonces, esto lo reemplazo en x y va a quedar el mismo. Entonces el dominio de g bolita f. Entonces fíjense, aquí dice, el dominio de f bolita g es de menos 3 a 3, pero esto está dentro del dominio de g, porque acá es todo r, pero esto va a estar bien limitado. No he dicho que el dominio de la compuesta debe ser el dominio de g, debe estar dentro del dominio de g. Y acá pues te va a dar el mismo dominio de f, porque es la función irracional. Ahora vamos a ver f con f. F de f de x, que sería la raíz de 9 menos x cuadrado. Esto debo evaluarlo dentro de la misma raíz, que sería 9, en vez de x sería raíz de
9 menos x cuadrado elevado al cuadrado. Aquí se me cancela la raíz y me queda 9 menos 9 más x cuadrado. Y esto te va a quedar raíz de x cuadrado, que no es más que x, porque este 9 se va con el 9 y este 2 se cancela con el signo radical. Entonces pregunta, ¿cuál sería el dominio de f bolita f? Todos los números reales. No, porque recuerde que el dominio de f es de menos 3 a 3. Entonces, no podemos poner todos los números reales porque él debe estar dentro del dominio de f. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, g de x es x y g de x es x. En este caso sí, el dominio de g con g, aquí sí es todo r, porque acuérdense que todo r está en el dominio de g. Bien, veamos otro. Para que hagan con composición. F de x es... Profe, ¿puedes subirlo un momento? Por favor. Listo, profe. Ok. El dominio de f, el dominio de g, como es una cuadrática, es todo r. ¿Cuál es el de f? ¿Cuál es el dominio de f? Dominio de f es una función irracional. ¿De 2 a infinito? De menos 2. Porque el valor que hace 0 a esto es menos 2. Y como la x, el coeficiente es positivo, entonces va hacia la derecha. Ok. Ahora entonces háganme la composición, que me van dando la respuesta. Me dan la respuesta final de cómo queda ya esta composición.
X cuadrado más 3. Bueno, raíz de X cuadrado más 3. Raíz de X cuadrado más 3. Ok. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el dominio de f bolita g? ¿Es una unión? No. Como esto es cuadrático, aquí es todo R. Póngale cualquier valor a esto, nunca va a dar negativo. Si hubiera sido negativo aquí, entonces sí. Entonces, esto, recuerde que él debe estar dentro del dominio de G. Bien. A ver entonces cómo le quedaría G de f de X. Me dio lo mismo, X cuadrado más 3. No te puede dar lo mismo. Te queda G de f de X. Bien, f de X es la raíz de X más 2. Entonces, esto lo evalúo aquí. Donde hay una X pongo la raíz de X más 2. Pero recuerde que esto está elevado al cuadrado. Más 1. Esto se cancela y te queda X más 3. Entonces, ¿cuál sería el dominio de G bolita F? Miren la respuesta. Aquí te dio una lineal, pero usted no puede decir que es todo R. ¿Por qué? Porque debe estar en F, y en F va solamente de menos 2 a infinito. Eso es lo que usted tiene que observar. Ahora hagan f de f. Entonces sería f de x es raíz de, primero, la f. F de la raíz de x más 2. Esto tienes que evaluarlo dentro de la raíz nuevamente. Entonces sería raíz, en vez de x sería raíz de x más 2 y le sumo un 2. Recuerden que para poder buscar el dominio usted tiene que resolver la desigualdad del radicando, que es x más 2 mayor o igual a 0. Entonces acá te quedaba x cuadrado, creo que más 1, ¿no? Y esto lo evalúa en la misma función de hay una x, pongo x cuadrado más 1, esto está al cuadrado más 1.
Y aquí te queda x a la cuarta más 2x más 2. En este caso, el dominio de G con G sí va a ser todo R y él pertenece a G. Ahora, resuelvan esto. De menos 2 a raíz de x más 2. No, porque mire, recuerda que tienes que ir, bueno, si usted observa lo que está mandando aquí ahora mismo es el signo radical. Si yo le pongo el mínimo valor que toma esto, ¿cuánto es? Menos 2. No le puedes poner menos 3. ¿Por qué? Porque te va a dar negativo. Entonces, yo le puedo dar desde menos 2 a infinito. ¿Por qué razón? Si usted le pone menos 2, esto se hace 0. Aunque aquí adentro esto te queda 0 más 2. Y la raíz de 2, pues es 1.4. Entonces, el mínimo valor que usted le puede poner, porque esto lo que manda es menos 2. No se le puede poner menos 3 ni nada por el estilo. Okay. Y esto está en F. Vamos a ver qué otra. Dice x cuadrado menos 9 y g de x es igual raíz de x más 5. Dominio de f, dominio de g. Tienes el dominio de f. De menos 3 a 3. Todos los reales, porque esto no tiene raíz. Recuerda que en una cuadrática, por definición, que eso ya deben tenerlo clarito por la teoría, el dominio de una constante, de una idéntica, de una lineal, de una cuadrática, de un valor absoluto, es todos los números reales. ¿Cuáles son los que están restringidos cuando es racional o irracional? ¿Cuál es el dominio de G? De menos 5 a infinito.
Me dan la respuesta final de esta, de todas pues. La primera es x menos 4. Déjeme ver. Tengo f de... que queda raíz de x más 5. X más 5. Ok, x menos 4. Muy bien. Pregunta. Dominio de f bolita g. ¿Cuál es el dominio entonces? Todo R. No. ¿Por qué no? Recuerde esto. No me puede decir que todo R porque él no está en todo en G. Él debe estar en G y él no está. Y G no es todo R. ¿Cómo me quedaría entonces este? ¿Raíz de cuánto? Porque esto debe quedar raíz. De x cuadrado más 5 menos 9. Bueno, raíz de x cuadrado menos 4. Ok, entonces, ¿cuál sería el dominio de G bolita F? Tienes que fijarte en esto. Aquí no puedo decir que es todos los reales como F. ¿Por qué? Porque tengo una raíz. Está restringida. De menos 2 a 2. No. De menos infinito menos 2 unido de 2 a infinito, porque ¿cuándo va a ser de menos 2 a 2? Si hubiera sido 4 menos x cuadrado. Y cuando el signo del x cuadrado es positivo, entonces va a ser una unión.
La tercera sería x a la cuarta más 18x cuadrado más 81. Y restándole el 9, te queda más 72. Bien, les queda pendiente la última. Seguimos la próxima clase. Aquí nomás le faltaría esta. Ah, acá ¿cuál era el dominio de esta? De f con f. Todos los números reales. En este caso sí. Y él pertenece a f. Le va a quedar pendiente esta de aquí. Seguimos el día jueves, ¿no? Que nos toca.